Si nos has acompañado en episodios anteriores, has aprendido con nosotras acerca del mundo de las ciencias espaciales. Ahora sabemos que ser astronauta no es la única forma de trabajar en estas ramas y hoy conocemos aún otra cara de estas ciencias, esta vez desde el sur de América. En este episodio hablamos con el ingeniero aeroespacial, profesor y empresario ecuatoriano Matías Campos. Matías nos cuenta cómo, a pesar de sus gustos por el aire libre, la naturaleza y el arte, decidió dedicarse a la ingeniería aeroespacial. Pero lo académico era lo de menos. Las actividades extracurriculares fueron lo que llevaron a Matías a darle forma a sus sueños, su pasión por la educación y su compromiso con el desarrollo de la región. Hoy tiene su propia empresa, Astralintu, con el fin de conectar a la gente con el espacio y otras iniciativas que tienes que conocer. Si llegar al espacio te parece algo difícil, acompáñanos y verás que el espacio también está al alcance de nosotros. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, Matías, muchísimas gracias por aceptar estar el día de hoy aquí con nosotras. Y pues bueno, siempre nos encanta comenzar nuestras entrevistas con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Matías? Wow, Matías Campos es un joven ecuatoriano entusiasta del espacio que está apasionado por la educación y por contribuir todo lo que ha aprendido con su región, con los latinoamericanos. Entonces, yo siento que el espacio es el reto máximo y a través del espacio yo busco inspirar, como trabajar, o traer desarrollo, traer nuevas tecnologías, más empleo, una matriz productiva más desarrollada al país y al Ecuador y también a la región latinoamericana. Pero bueno, ese es como mi aspecto profesional. También en lo personal me considero una persona muy apegada a la naturaleza. Me gusta mucho la montaña, el deporte. Soy su jefe de un grupo scout acá en Ecuador. Ajá. Yo crecí scout desde los 11 años. Que el grupo en el que estoy lo fundé en 2008 y ahora soy el jefe. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y lo mismo es del mismo sentir de contribuir a los jóvenes, de que crezcan como personas íntegras. Eso es lo que me hace a mí. Entonces, más allá de mi profesión, más allá de lo que hago, es ese sentir el que me impulsa. Y esto de scout y de amor por la naturaleza, bueno, no sé, yo conozco muchos scouts que por lo mismo de estar mucho en actividades al aire libre, todo eso terminaron en carreras tipo biología o algo más que los llevara mucho al aire libre. ¿En algún momento se te cruzó eso? ¿O cómo fue tu camino a decidir hacer algo con naturaleza y esas pasiones o algo al espacio? ¿Cómo llegaste a eso? Claro, sí, justo la mayoría de mis compañeros de scouts eventualmente sí son biólogos y biólogos marinos, biólogos y hacen sus salidas de campo. Ahora les invito de vuelta al grupo para que nos hagan salidas y nos vayan contando lo que han aprendido de los ecosistemas. Aquí el Ecuador es muy biodiverso, entonces como que tienen lo que quieran para explayarse. De mi lado siempre supe que quería ser ingeniero aeroespacial por alguna razón. Mi mamá cuenta que de chiquito yo hacía dibujos de astronautas y decía que eso quería hacer. Luego, bueno, cuando uno ya es adolescente, no comienza a pensar qué hacer, como se me había ocurrido ser empresario, pero nunca me gustó tanto así. Bueno, ahorita soy empresario, pero bueno, cosas de la vida. Pero bueno, también siempre tuve una facilidad, o no sé, se me daba mucho la matemática y la física. Entonces siempre me gustaba mucho también. O sea, no era solo la facilidad, era que la entendía y me gustaba y como que me ayudaba a entender el mundo. Bueno, además de estudiar ingeniería, estudié docencia. Entonces soy licenciado para enseñar física. Y eso era simplemente por la pasión de enseñar, como les digo, esa conexión con los jóvenes. Y yo creo que en saber física, saber matemática es un privilegio y es algo que todos tienen que sentir y recibir de un buen profesor. Todos se acuerdan de ese un profesor que lo ayuda a uno y que lo incentiva a buscar una carrera en STEM. Y bueno, yo trato de ser esa persona para mis alumnos. Bueno, ahora con mi emprendimiento no tengo tanto tiempo de dar clases, pero siempre me doy un tiempito de ir a una de las escuelas locales y enseñar, comentarles un poco lo que se está haciendo en el espacio en el país y ver si se prende una chispita por ahí. Pero bueno, entonces, regresando un poco a la pregunta,
Cuando ya estaba por decidirme por mi carrera, de joven me iba muy bien en los concursos nacionales de Ecuador de matemática y de física. Entonces tenía mucha confianza en mí mismo y yo sabía que podía ir por algo grande. Y no se me ocurría nada más difícil que el espacio. Y yo dije, yo voy a ir por eso. Ese es mi reto y por ese reto voy a demostrar que todos somos capaces de cumplir lo que queramos. Y eso sigue siendo como parte de mi motivación, es que llegando al espacio, el reto máximo, demostrar que podemos hacer cualquier cosa. Y ahí fue que me decidí por ingeniería aeroespacial. Estaba muy cerca bueno, mi segunda opción era ser ingeniero agrícola, todo ahí va un poco la conexión a la naturaleza, pero dudando un poco, o sea, no estaba tan difícil la decisión, pero luego dije, para decidirme completamente 100%, dije, voy a plantar cosas en otros planetas, me parece más chévere, entonces... Qué buena solución. Y cuando ya estabas adentro del área espacial, ¿qué tan difícil fue? Porque dijiste, bueno, vamos a irnos por lo más difícil, vamos a irnos al espacio. Y ya cuando estabas más encaminado, ¿qué tan difícil lo sentiste? La verdad no se siente tan difícil porque me encanta. Entonces cuando a uno le gusta tanto lo que hace, se olvida lo difícil, se olvida la matemática tan avanzada, se olvida el cálculo, solo lo disfrutas plenamente. Entonces vives del método científico y bueno, lo haces poco a poco y las misiones, los satélites, los proyectos comienzan a salir, no solos, pero salen. Entonces en la universidad me pasaba que casi muy poco tiempo le dedicaba al currículum, como a las clases, a los deberes, más me enfocaba en las extracurriculares. Entonces fundé este club aeroespacial donde hacíamos cohetes. Todo al comienzo, cuando recién lo hicimos, volábamos unos chiquiticos. Y bueno, para cuando me gradué teníamos cohetes de 10 pies, 3 metros, y volaban como 500 metros con unos motores que uno tenía que certificarse para manejar tanta pólvora. Y sí, fue muy divertido y como que esas experiencias de trabajar con un grupo como multidisciplinario de ingenieros para ejecutar la misión de la competencia, porque no solo era hacer el cohete, sino que había que poner un robot dentro del cohete que tenía que desprenderse en el aire, aterrizar y hacer una misión. Entonces trabajar con ingenieros de software, con ingenieros robóticos, con ingenieros eléctricos, además de ingenieros aeroespaciales, como que fue muy, muy lindo, ingenieros mecánicos también. Como al comienzo era parte de los equipos, pero luego tomé un rol de liderazgo. Y bueno, esas experiencias son las que más me llenaban y me daban ese challenge que yo buscaba. Cuando a uno le gusta la academia es fácil, pero los proyectos siempre son complicados porque trabajar con personas sí es un poco más challenging, pero es chévere cuando todos tienen un objetivo común. Antes de adentrarnos más en tu vida profesional, quería regresar un poquito a... Mencionaste tu gusto por la docencia y la educación en general, y mencionaste que uno siempre se recuerda de ese profesor que te inspiró o algo así. En mi experiencia, pues he escuchado pues ambas historias, ¿no? De que alguien se inspira por un profesor que es muy bueno o alguien quiere cambiar las cosas por un profesor que es muy malo. ¿Cuál sería como tu anécdota favorita en ese caso? ¿Recuerdas algún profesor o profesora que te haya inspirado positiva o negativamente? ¿O cómo fue que llegaste a eso? ¿Por qué mencionaste eso, digamos? Bueno, espero yo no sea ese profesor que es tan malo que la gente quiere ser ingeniero aeroespacial. Pero sí, o sea, de joven, sí, yo tuve la suerte de tener algunos profesores, algunos mentores que me impulsaban a seguir lo que yo no quería. Mi profesor de física en la secundaria, él venía de Cuba y bueno, tenía muchas historias de lo que era sobrevivir en Cuba y salir adelante. Y como yo veía como la física en sí le ayudaba a él a entender el mundo de una manera que le permitía resolver los problemas cotidianos. Entonces, como, bueno, ya se puede imaginar las historias que tienen nuestros compañeros cubanos, pero como que eso me llamaba mucho la atención, como ese entendimiento del mundo en el que vivimos, que es tan transversal. Entonces, con él fundamos un club de ciencias en el que tuve la suerte de también tener un rol de liderazgo desde joven. Y nada, más que nada, él me trataba no como alumno, sino como par, en cierto modo. Entonces me como ciertos proyectos, ciertas cosas me encargaba directamente a mí y me tenía mucha confianza, no sé, y eso también como me llamó la atención a que la física, la ciencia es algo que se puede y no es nada malo ni fuera de este mundo, más bien es lo que maneja, es lo que la root de nuestro mundo, la raíz. Entonces sí, pero también, por ejemplo, mis dirigentes de Scouts fueron también clave en mi crecimiento fuera de lo académico. Recuerdo mucho a mi dirigente de
de la rama cuando uno tiene como 15 años. Se enfocó en enseñarnos a bailar salsa, a planchar. eh, Como que su objetivo era que nosotros seamos seres humanos íntegros y eso también me llamó mucho la atención a que como profesor uno puede ir más allá de lo que el currículum dice y enseñar a los niños a que sean independientes y sigan lo que ellos quieren estudiar también. Entonces eso más que nada. ¿Todavía baila salsa? Sí. No soy tan bueno, soy ingeniero aeroespacial, entonces. Pero igual todavía se Una va en la defiende. otra. Sí, claro, el estereotipo se cumple un poco, pero sí la muevo. La pelea entre estereotipo de ingeniero y estereotipo de latinos, que todos creen que todos sabemos bailar. Sí. Exacto. Al menos nos movemos un poquito. Un poquito más, sí. Cuando estuve en Estados Unidos yo dije, "Chut, acá en Ecuador no era el que mejor bailaba, pero allá en cambio sí." En comparación. Claro, Entendible. sí. Bueno, y antes, última pregunta, antes de que pasemos a la parte del profesionalismo, ¿qué haces en tus tiempos libres? En mi tiempo libre, para lo técnico que soy, la verdad me gusta sentirme también bastante artístico. Me gusta mucho la fotografía. Ando siempre cargando esta cámara de rollo. Entonces me gusta mucho tomar fotos y las revelo yo mismo. Cuando tenía más tiempo las revelaba más seguido. Ahora tengo un montón de rollos por revelar. Pero me gusta mucho la fotografía, también la fotografía digital. Me gusta mucho viajar también y tener experiencias, conocer gente de todo el mundo. Por suerte, la ingeniería aeroespacial me ha abierto esa puerta al mundo, ya que es una industria muy conectada. Entonces, eso sí es muy lindo. También, como les cuento, estoy en el grupo Scout. Entonces, siempre estamos saliendo a montañas, reforestaciones, también servicio social, como ir al banco de alimentos, a orfanatos, cosas chéveres que hacemos con los chicos. Y bueno, me gusta mucho leer. Tenemos un book club aquí en el Ecuador que fundé con una compañera. Entonces también tenemos eso. Y bueno, sí, tratando de balancear, ¿no? Del lunes a viernes es pura ciencia y de ahí el tiempo libre es bastante artístico, mucho el campo. Tengo un huerto en mi finca que me gusta cuidar. Como que es mucho eso al aire libre, cocinar al aire libre también, ese tipo de cosas. Como fun fact mío, les cuento que de niño, a mí yo hago de todo un poco, como les contaba. Ya nos dimos cuenta. De niño estudié magia, entonces como fun fact mío, como que también, no he practicado no he aprendido trucos nuevos, pero todos los que ya sé, como que los hago. Entonces sí estamos comiendo algo, les desaparezco algo y bueno, me gusta también la magia. Sí, cosas así, siempre es uno entretenido teniendo bastantes hobbies. Deporte, me gusta mucho la bicicleta, soy triatleta, bicicleta, correr, nadar, todo eso, básquet me encanta, pero bueno, eso entre mis hobbies. Ay, no. O sea, la pregunta debería haber sido, ¿qué no haces? Sí, bueno, no sé, yo a mí me gusta decir que soy una persona que usa diferentes sombreros, de hecho tengo una colección de sombreros. Y siempre estoy puesto, pero es metafórico a que también uno es mucho más que lo que se presenta. O sea, cuando estás en un congreso de científicos, no eres solo el científico, eres mucho más. Y bueno, por eso les comencé a contar todo lo que hago, porque, no sé, me imagino, ojalá los niños en la audiencia sientan que cuando escojan su rumbo, cuando escojan un hobby, sientan que, bueno, obviamente hay que ser dedicado y como tener más o menos un poco de constancia en uno para mejorar, pero siempre puedes probar y sentir lo que la vida tiene para ti, como que, hay que aprovechar los años de juventud y cada pequeño hobby, cada nueva experiencia te llena de historias. Entonces, sí, siempre a mí me dicen que tengo un montón de historias que contar así en las cenas, así como por todas estas cosas que uno hace se predispone a que le pasen cosas, pueden ser chistosas. Y aparte siento yo que tener gente así con el ejemplo tuyo de que hacen un montón de cosas que, no sé, que eran scouts y son scouts y aparte están haciendo ciencia, ingeniería, matemáticas, física, siento yo que es súper importante porque más en el mundo de STEM donde hay estereotipos tan marcados, tener una persona que literalmente hace cualquier cosa y con la que cualquier persona se puede sentir identificado, que esa persona pueda decir así como que, ay, bueno, yo soy deportista, pero a lo mejor así como él, yo también puedo ser científico, también puedo ser ingeniero, también puedo ser empresario. Entonces creo que es súper importante, así que
que hayas sacado la baraja de cosas que haces, porque definitivamente más de alguien se va a sentir identificado. Sí, esperemos. Sí. Y ahora sí, aprovechando y abusando un poquito de que ya te conozco, me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu empresa. Sí, mi empresa se ha convertido casi que en mi proyecto de vida. Como que estoy muy contento de cómo se están dando las cosas. Bueno, como les comentaba, yo estudié ingeniería aeroespacial en los Estados Unidos, donde hice mi pregrado y mi maestría, y la verdad no, y bueno, también el grado de educación. Entonces siempre fue mi motivación regresar al Ecuador a compartir todo esto que había aprendido. Porque acá en el Ecuador no hay la carrera de ingeniería aeroespacial. Y bueno, también desde diferentes partes de la educación quería contribuir, como en high school y luego ya también en la universidad un poco. Entonces esa fue la motivación a seguir las dos carreras al mismo tiempo. Por cómo se dieron las cosas, empecé mi carrera en Alemania de ingeniero de sistemas en una empresa que hacía tarjetas de control electrónico para aviones. Y me iba muy bien, o sea, era, digamos, el sueño, ¿no es cierto?, de cualquier persona, como llegar a Europa, como tener un trabajo en una empresa muy de renombre, buen sueldo, buena vida. Mi casa era hermosa, me encantaba cómo le armé bonito, pero algo sentía que no, como que estaba viendo el sueño de alguien más, como que no era el mío. Entonces tuve la suerte de asistir al Congreso Internacional de Astronáutica en Washington, donde conocí a la gente de la Agencia Espacial Ecuatoriana. Y bueno, ahí me di cuenta que para trabajar en el espacio uno no tiene que estar en estos países de primer mundo, sino que es una comunidad muy global, muy conectada. Y ahí fue regresando de Washington a Alemania, como ese mismo, íbamos en el avión, ya me regreso, voy a renunciar y voy a comenzar a hacer los trámites para regresarme y regresé al Ecuador a emprender en el espacio. Curiosamente no sabía qué iba a hacer, solo sabía qué iba a hacer en el espacio. Looking back, tal vez no fue la mejor decisión sin tener como un business plan o algo un poco más concreto, pero bueno, decidí regresar y hacer la empresa. Entonces, bueno, al comienzo no teníamos nombre, no teníamos, como les digo, no teníamos ni business model, solo había ese deseo de contribuir y de que el espacio traiga trabajo, traiga dinero, traiga recursos al país y sobre todo inspire a las siguientes generaciones de que también se puede hacer en el país. Entonces empezamos y bueno, colaboré un poco con la Agencia Espacial Ecuatoriana, también empecé a trabajar con la Fundación Sideralis, es la organización encargada de programas de ciencia y tecnología y culturales de difusión del espacio aquí en el país. Y poco a poco, conociendo más gente, como viendo el mercado, estudiando un poco más, se me ocurrió por fin algo que puede ser el business model de la empresa. El equipo empezó a crecer. Tengo mucho que agradecerle a las personas que me han acompañado desde los primeros días. Por ejemplo, la que está desde el primer día es la directora de marketing. Justo Kat la conoció en Dubai, a Daniela. Entonces ella está desde el primer día. Solo le dije, mira, ella es una experta en branding, como que hace unas marcas hermosas, y yo solo le dije como que necesito que trabajemos juntos porque es súper importante que la imagen que llevemos desde el comienzo sea esta que cumpla este sueño de inspirar, de llevar adelante. Entonces comenzamos a trabajar en la marca. No sé si han visto el logo, es un colibrí. La empresa se llama Astralintu. El colibrí existió primero que el nombre. Astra por estrella, el Lintu es ave en finlandés. Me gustaba, no tiene nada de conexión el finlandés, pero bueno. El colibrí, en cambio, sí tiene mucho significado. Es el colibrí de cola larga, es uno que se encuentra mucho aquí en los bosques nublados de los Andes. Y cuenta la leyenda de los incas, que existía la trilogía inca, ¿cierto? Entonces hay 3 niveles. El nivel más alto es el nivel del cielo, del mundo superior, donde habita el cóndor. Ahí viven los dioses y el futuro. En el nivel medio es donde habita el puma, donde vive la gente, el presente. Y en el nivel inferior es donde habita la serpiente, es donde está el pasado. Entonces esa es la trilogía inca. Cuenta la leyenda que hay un cuarto animalito que se cola en la leyenda, es el colibrí. Y el colibrí vive en el mundo presente, en el mundo medio, pero se esconde debajo del ala del cóndor y sube a los cielos. Y el colibrí se convierte en la conexión entre la tierra y el espacio, entre la gente y los dioses, entre el presente y el futuro. Entonces justamente eso es lo que quería, y por eso el colibrí es el que nos simboliza a todos en Astralintu. Y bueno, el equipo de branding, Daniela, hizo un trabajo espectacular en plasmarlo.
Y bueno, luego justo con esa idea en mente fue que, y viendo un poco el mercado que les comentaba, que se me ocurrió que en Latinoamérica hay mucho desarrollo. No es que no hagamos nada, ni que hagamos, ni que lo que hacemos esté mal, solo que no es tan fácil para nosotros llegar al espacio como esa última milla. Entonces hay muchos científicos que tienen desarrollo payloads, universidades, laboratorios, startups que tienen ya trabajado ciertos equipos, ciertas tecnologías. El payload o carga útil es la carga transportada por una nave espacial que consiste en los elementos que permiten cumplir con su objetivo. Por ejemplo, en casos de aviones de carga, la tripulación misma es parte del payload, pero en los casos como lo que hace Matías, como por ejemplo del Quetzal 1, el sensor multiespectral era el payload. Este término también lo utilizamos bastante en nuestro episodio número 7 con Ceci Marsicoetere, así que pasen a escuchar un poquito sobre cómo el Quetzal 1 era el payload de nuestra misión. Pero es difícil para nosotros acceder a un lanzamiento, acceder a un spacecraft. Muchas veces tú tienes tu interés de tal vez data, tal vez de probar tu sistema en órbita, pero te toca desarrollar toda la misión desde cero y eso te puede demorar unos 5 o 10 años. Entonces, a mí se me ocurrió que nosotros podemos ser esa conexión, ese colibrí entre la Tierra y el cielo. Entonces, justo nuestro servicio, nuestro core business es dar ese servicio de, mira, si tu universidad tiene o de tu startup tiene ya listo el payload, nosotros lo integramos en nuestro spacecraft y nosotros nos encargamos de toda la logística de lanzamiento. O sea, tú nos entregas el payload, nosotros lo llevamos al espacio y bajamos tu data. Entonces eso acelera mucho el deployment y el espacio. Y obviamente dentro de Latinoamérica, trabajando en español, con el mismo time zone, con precios accesibles a la región, es justo eso de llevar a la región al espacio fácilmente. Y ese es básicamente lo que hace la empresa. Estamos avanzando bastante. El año pasado la empresa fue inducida como miembro de la Federación de Astronáutica. Tenemos partnerships en Europa, aquí en Latinoamérica. Ya hemos vendido 2 satélites, entonces estamos mejorando. Aún hay mucho por hacer, pero está creciendo mucho. El equipo ahora tiene 16 personas. Tenemos ingenieros de todo tipo y también lo que más me gusta es que no hay que ser ingeniero para ser parte del espacio. Como les digo, está Daniela que es marketing, branding, diseño gráfico y es parte fundamental de la empresa. También tenemos más personas en marketing, tenemos ingenieros ambientales, porque queremos ser la primera empresa startup espacial en ser carbono neutral. Y bueno, tenemos muchos proyectos que van un poco más allá de lo que es la ingeniería aeroespacial y eso es muy lindo de trabajar con un grupo tan chévere de personas multidisciplinarias. Y bueno, eso por ahora, eso les cuento. Qué lindo todo. Toda la información, me encantó lo del colibrí. Y todo lo que hay detrás de, o sea, el mensaje y ¿cuánto tiempo llevas de tener la empresa? No sé si nos dijiste. A unos 15 días antes de que empezó la pandemia, estaba llegando al Ecuador. En Alemania habían 8 casos cuando regresé. Wow. Y entonces van a ser 2 años. Wow. Sí. O sea, sí han crecido un montón en tan poco tiempo, ¿verdad? Sí, hemos crecido la pandemia. Y a pesar de la pandemia. Sí. Creo que la pandemia también me obligó a estar aquí sentado como avanzando en el proyecto. También la pandemia nos ayudó, porque muchos de los ingenieros no viven en el Ecuador. También nos ayudó mucho a trabajar juntos. Entonces, sí, la pandemia fue fuerte obviamente para todos, pero también como tuvo sus puntos, tal vez apoyaron un poco el crecimiento de la empresa. A ver, contanos cómo funciona esto de ir al espacio. O sea, para mí, bueno, ahorita desde que conocí a Kat y después empezamos a conocer un poquito más acerca de todas las ciencias espaciales, pues me he ido familiarizando un poco más, pero aún así tengo un montón de dudas en cuanto a cómo funciona. Porque estabas hablando esto de, bueno, nos dan el payload y nosotros lo subimos al espacio. ¿Cómo generalmente es que alguien se acerca a ustedes? Así como quiero llevar mi proyecto al espacio. O sea, contanos un poquito de todo el detrás de. Claro, sí, muy buena pregunta. Bueno, yo digo que el espacio ya no es como era antes. Lo que se llama el traditional space era lo que tal vez muchas personas reconocen como NASA, como los rusos, el Roscosmos, los japoneses, como que son programas gubernamentales de mucho dinero de fondos públicos.
que hacen misiones completas, como desde el desarrollo del payload hasta el cohete y todo se fue. Por ejemplo, las de Apolo, todo lo hizo la NASA. Claro, ellos subcontrataban, pero era proyecto de la NASA. Ahora estamos viviendo una época que se llama el New Space, que es bastante más privado. El ejemplo más claro es SpaceX, que genera sus propios cohetes y todo con fondos privados. Eso ha bajado mucho los costos y también como que se nutre de un mercado de como servicios y productos como emprendimientos privados o empresas privadas. Con el New Space andando, como que hay muchos, yo siempre hago la analogía con las matrioshkas, con las muñequitas rusas, de que, por ejemplo, si tú tienes una nave un poco más grande, tú puedes llamar a SpaceX y SpaceX te pone en órbita. Pero si tú tienes una nave un poco más pequeña, no puedes, ¿no? Como que tienes que contactar al que tiene la otra nave. Entonces es como una matrioshka. Entonces tú tienes tu payload, entonces necesitas un satélite. Tu satélite necesita un Orbit Transport Vehicle. Un Orbit Transport Vehicle, vehículo orbital como su nombre en inglés lo indica, que se encarga de llevar nuestras cargas útiles, también conocidas como payloads, a la órbita terrestre. El ejemplo más conocido de estos es el Space Shuttle, que actualmente ya no se usa. El Orbit Transport Vehicle necesita un cohete. Entonces, todo el segmento existe. Tú solo tienes que... Bueno, lo que hace Starlink, tú escoge una de las muñequitas, la que no había, digamos, en Latinoamérica, que es justo por ejemplo, si yo tengo un payload, yo no puedo ir donde alguien que tiene un Orbit Transport Vehicle, porque te falta una muñequita para poder entrar. Nosotros somos esa empresa que tiene nosotros tenemos el satélite, que son unos satélites chiquitos de 10 por 10 por 10. Se miden por unidades. Entonces 10 por 10 por 10 es una unidad, hay hasta 12 unidades. Y esos van en los OTBs. Entonces, una persona que tiene un interés de algún experimento o algún payload que quiere probar, porque para vender algo espacial tienes que haberlo probado una vez. Entonces muchas veces nos llaman para decir, miren, tenemos esto que queremos vender, pónganlo en órbita, bajemos data de que funciona, lo corremos y luego ya ellos ya lo pueden vender a cualquier persona, como puede ser componentes de la nave, sensores, cosas así. Entonces ellos nos llaman y hacemos todo este análisis de cómo integrarlos en nuestro satélite y bueno, todo eso. Una vez está integrado en nuestro satélite, nosotros tenemos ya un contrato o bueno, una alianza con una empresa en Europa que tiene un Orbit Transport Vehicle. Entonces nosotros vamos a Europa, integramos el satélite en el Orbit Transport Vehicle, que entran como 48 unidades de satélites y luego ellos se lo llevan a Cabo Cañaveral a integrarlo en el cohete de SpaceX y va para órbita. A ver. Entonces, recapitulemos. El centro o la muñeca más pequeña de la matrioshka es el payload o carga útil, la cual va dentro de un satélite. El satélite a su vez necesita un vehículo orbital y finalmente este también necesita un cohete para llegar a la órbita. Entonces no es que uno hace todo, sino que uno hace su partecita y se cumple la cadena. Ahora entiendo. Y digamos en Latinoamérica, ¿qué tan común es que se les acerquen personas o empresas latinoamericanas y quieran enviar algo al espacio? Hay algunos, hay como varias universidades en México, en Brasil, en Argentina, también en Chile, en Colombia, acá en Ecuador, que tienen interés. Entonces, por ejemplo, les comparto un poco de estadística. En 2017 volaron como 20 satélites de estos pequeños que les comento, que se llaman los SmallSat, los CubeSats. En 2020, en plena pandemia, volaron 220. Entonces, el crecimiento es exponencial y a nivel mundial. En Latinoamérica también es así, pero simplemente no se están lanzando, como que se está desarrollando cosas que se están quedando en tierra. Entonces de ahí sí es común y bueno, no hay tan, como Kat puede afirmarles en estos eventos como el que estuvimos en Dubái, siempre es como las mismas personas, entonces es un grupo pequeño, entonces te llegas a conocer con todos en la región, entonces ya sabes quiénes están trabajando en qué. Y bueno, ya saben que contigo pueden volar, que tú les puedes apoyar en ciertas cosas, en el diseño de la misión. Como antes de que desarrollen el payload también puedes estar presente, como miren, vamos a volar con ellos. Y bueno, lo más interesante es que los jóvenes están llevando mucho de esto adelante. Como Kat en Guatemala, también conocimos otras personas en Dubái que ganaron el mismo premio que nosotros. Como en México, en Bolivia, en muchos países de Latinoamérica.
que también están como llevando la posta, como que se están graduando de ingenierías, que están haciendo proyectos en la universidad ya de satélites y como que se viene una nueva ola de emprendedores que vamos a necesitar. No solo van a usar mis servicios, sino que yo también espero poder trabajar con ellos para fortalecer la industria espacial en la región. Y cabe recalcar que somos pocos, pero cada vez somos más. Sí. Entonces, es como bonito, o sea, como dice Matías, uno conoce a la gente de este sector y siempre son los mismos, pero siempre hay un nuevo peloncito por ahí metido que dices, bueno, ¿y qué estás haciendo? Y, por ejemplo, yo entré en investigación, pero hay Mara que ahora llega y es un nuevo peloncito y tengo una empresa, por ejemplo, los de Costa Rica, ¿verdad? Que ya tienen su iniciativa, ya tienen todos estos proyectos que están desarrollando, entonces como dice Matías, es algo que va en exponencial y de a pocos, quiera que no, el cielo ya no es como que el límite para los latinoamericanos, ya está mucho más cerca de lo que estaba cuando nosotros éramos chiquitos. Exactamente. Gracias por mencionarles a los chicos de Costa Rica. Un saludo a todos los de Orbital, porque ¿Sí? fue muy lindo conocerlos también. Y por eso es lo chévere de estos eventos. Uno tiene que irse a Dubái a conocer gente de su región, pero bueno, Pero fue muy lindo conocerlos y darse cuenta que ellos también están en el mismo camino, como que ya tienen su empresa, tienen sus clientes y bueno, les cuento que ya estamos, sí puedo contarles, estamos colaborando, estamos viendo si ya somos partners, Astralinto y Orbital, y estamos viendo para lanzar una misión en conjunto. Entonces, justo este año estamos empezando ya las primeras fases de eso, entonces es súper lindo como darse cuenta que tal vez trabajar en tu país es un poco complicado porque tal vez eres el único, pero hay región y en la región todos hablamos el mismo idioma, nuestra cultura es muy, muy parecida. Entonces es lindo apoyarnos a ese nivel, como crecer un poco del país y ser más latinoamericano. Recordamos que ya entrevistamos a una de estas personas que están en el área de ciencia y tecnología espacial en la región. Su nombre es Valeria Dittel y la pueden encontrar en el episodio 30 de Epistemas. Bueno, y aprovechando que ya tocamos el tema espacial, ya tocamos el tema de educación y ya tocamos también el tema de inspirar a jóvenes a hacer ciencias espaciales, me gustaría que nos contaras un poquito sobre otro proyecto que tenés, que es Cibernautas. No, sí, gracias. Ese es uno de mis... Sí, Astralinto es uno de mis proyectos de vida, también Cibernautas también. Bueno, Cibernautas es un campamento de espacio, ciencia y tecnología. Es un campamento de verano para niños de entre 10 y 15 años. Y este está trabajado dentro de la Fundación Sideralis, en la que yo soy voluntario como director de programas de STEM. Es como el proyecto insignia de una rama de la fundación, que es el programa Mentes para el Futuro, que es justamente inspirar a niños a través del espacio, de que cualquier cosa es posible, de que la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática no son algo que da miedo, que es para... Aquí en Ecuador uno se topa mucho con que el espacio es para americanos, para europeos, pero el objetivo de este programa es enseñarles a los niños que el espacio está al alcance de nosotros, de los latinoamericanos. Entonces, Cibernautas nació como una iniciativa regional. O sea, mi idea nunca fue que sea un campamento que solo pase aquí en el Ecuador, sino que es algo que quiero que pase en Guatemala, como justo estábamos hablando con Kat, para ejecutarlo en Guatemala, pero también en Colombia, en Perú, en Bolivia, como que sea una experiencia que una a los latinoamericanos, que así como suena el campamento de la NASA, que suene Cibernautas. Es un proyecto muy lindo que enseña a través de... La temática es muy espacial, entonces las clases se llaman misiones, a los profes nos llamamos la tripulación. La primera edición, que fue la edición piloto, la hicimos el año pasado. Había profesores de espacio, había profesores de robótica con los kits de Arduino, profesores de programación que enseñábamos a programar a los niños aplicaciones en sus celulares Android, y también teníamos una clase de ecosistema terrestre. Entonces era el take de la clase de cambio climático, pero hacia el espacio. Entonces hacíamos como la perspectiva de que la Tierra es nuestra nave espacial y todos tenemos que cumplir un rol para que se mantenga nuestro ambiente, que nos mantiene vivos mientras viajamos por el espacio. Entonces ese enfoque se le da a los niños y bueno, lastimosamente por la pandemia las clases
eran virtuales o se planificaron virtuales, pero había como planificamos días de salidas como los viernes. Entonces era lunes a jueves clases y viernes salidas, entonces había la salida al planetario local en Quito y bueno, había otro día que nos reuníamos todos a hacer un Space Day, que son cohetes de agua, como armar versión de papel del primer satélite ecuatoriano, cosas más divertidas y como dinámicas. Entonces, ese es Cibernautas. Entonces, fue muy lindo poder compartir esta experiencia también en Dubái. Se preparó un paper y se presentó en el Congreso Internacional de Astronáutica. Y bueno, eso, contentos de seguir creciéndolo, de que este año se dé en Guatemala y tal vez en Quito. Bueno, en Quito y en Guatemala, ojalá que más niños se nutran de esta experiencia. ¿Y es solo para niños o puede uno también? Eso iba a preguntar qué límite de edad tenés, porque yo quiero. No saben cuánta gente nos preguntaba eso. Sí. O sea, cuando publicábamos y movíamos las redes, les invito a todos a meterse a la página web de Cibernautas, también es espectacular. Y lo que más nos describían era gente adulta a preguntarnos si pueden inscribirse. Ajá, entonces. Sí, por favor. Podemos hacer. Yo quiero hacer una versión de enseñar a los profesores. Como, yo era el director del campamento, entonces yo tengo un manejo, bueno, entiendo todas las clases. Entonces, y bueno, con el background educacional que tengo, de mi titulación en docencia, como yo quiero ser el profe de los profes. Entonces, una de mis ideas es que Cibernautas también tenga un taller previo, por ejemplo, ahora que estábamos conversando para hacerlo en Guatemala, como que yo iría unas 2 semanas antes a trabajar solo con los profes, como que a enseñarles el currículum, a enseñarles un poco bueno, no enseñar, sino compartir, ¿no es cierto? Como discutir de estrategias de pedagogía, como a veces más que el contenido, porque para estas clases todos los profes eran ingenieros o másteres en sus áreas. Entonces, como que el contenido ya está bordado, entonces solo conversar de cómo ser más efectivo, cómo llegando a los niños, cómo compartir diferentes estrategias, explicarles un poco la temática del campamento, como que asegurarse de que la calidad del campamento y como la cultura del campamento se lleve a todos los países donde se ejecuta. Entonces, tal vez de eso podemos hacer con los adultos. Sería súper chévere que las 3 sean profesoras de Cibernautas y bueno, ahí se puede hacer un taller previo y jugar con las Arduino y todo lo chévere. Ay, qué alegre. ¿Tenés alguna anécdota con Cibernautas, digamos, así como de las respuestas de los niños o algo así que nos querrás compartir, algo que te haya quedado así como de ala, qué bonito esto que estamos haciendo? Sí, yo probé el currículum un poco, estaba dando clases de física en una local high school y bueno, probé un poco el currículum con los chicos antes, o sea, no les usé para pruebas, sino que les dije como, miren, era año virtual y ya está, les noté a todos cansados, me tocaba enseñarles el electromagnetismo y dije, no, primero me van a odiar por enseñarles y luego como que ya el último mes del año como que no van a querer y electromagnetismo es algo que hay que explicar en persona. Entonces dije, bueno, les voy a enseñar a programar aplicaciones en su celular. Ninguno sabía coding, como codear, en un mes aprendieron todo. Y para fin de año les hice un proyecto social de que hagan una aplicación que pueda ayudar a alguien en la sociedad. Entonces, justo como era la pandemia, muchos hicieron estas aplicaciones de poder pedir cosas. Entonces, no sé, hay una historia que me divierte, es que justo aquí en Ecuador el camión del gas tiene una cancioncita muy particular. Entonces las alumnas hicieron una aplicación que tú podías pedir el gas, porque no había cómo salir en la pandemia. Entonces tú aplastabas un botón, seleccionabas cuántas bombonas de liquid petrol gas, no sé si ustedes le dicen así. Entonces aplastabas y luego aplastabas como que venga y sonaba la cancioncita mientras esperabas. Entonces sí era divertido como verles lo creativos los niños. Y nada, como verles que un como skill que uno aprende porque ya es siglo XXI, es una skill del siglo XXI que obviamente les va a ayudar mucho en la universidad, en el trabajo. Como aprender a programar es algo fundamental. Que lo puedan aplicar para ayudar a alguien en la sociedad me pareció muy lindo. Ajá, eso es como las anécdotas que le llenan a uno, ¿no? Como
darse cuenta que lo que les estás enseñando les está sirviendo y no necesariamente para ser ingenieros aeroespaciales, sino para que ellos sean más capaces de cumplir sus sueños. Te quería preguntar, hemos hablado mucho ya de tu lado de ingeniero y de educación y todas las demás cosas que hemos hablado. Yo lo que quería preguntarte era qué tanto te dejó la ingeniería para el lado empresarial o qué tanto tuviste que aprender de cero en la parte empresarial. Esa es muy, muy buena pregunta porque, como les comentaba, en la universidad el currículum yo lo hacía lo justo y necesario, pero lo que más me enfocaba era en las extracurriculares. Entonces, cuando empecé este club, el club de ingenieros aeroespaciales, éramos como 6, 7 personas. Y bueno, para cuando me gradué éramos como 70. Al comienzo teníamos un budget de 0, al final teníamos un budget de como $30,000, $40,000 que manejábamos para las competencias de cohetes. Armábamos los cohetes que sí son un poco caros. Entonces, más que nada, en la universidad en sí no aprendí casi nada de manejar un negocio, un equipo, pero crecer el club, manejar los equipos, como aprendí by doing. Entonces, esa experiencia que me llevé yo digo que aprendí más como en el club bueno, o sea, sí también aprendí en la carrera, obviamente, pero como que estas soft skills, como de justo lo que me preguntas, de cómo manejar, cómo crecer una empresa, cómo manejar el dinero, cómo manejar tal vez cuando hay un problema en el equipo, cómo delegar ciertas cosas, cómo cuando tienes que intervenir y cómo trabajar con los miembros en ciertas cosas para que las cosas salgan. Como que todo eso se aprende poco a poco y bueno, tengo anécdotas de cuando las cosas no salían bien y bueno, uno de mis cohetes se chocó y o sea, no se abrieron los paracaídas, entonces cayó parabólico contra el suelo y explotó. Entonces, bueno, ahorita es divertido acordarme la explosión, pero ese rato fue... Pero como el haberme podido levantar de ese choque y construir en una semana de nuevo todo el cohete para poder volarlo y cumplir con el equipo, la misión, por ejemplo, cumplir con el equipo, el poder ir a la competencia que tanto habíamos trabajado, como que ese tipo de experiencias son las que a uno le forjan como emprendedor. Entonces yo sentía que cuando hacía Astralinto que no era la primera vez que estaba haciendo un emprendimiento. Entonces, sí, eso más que nada. Ahora somos sponsors del club, porque ahora el club está participando en competencias de aún más prestigio en NASA. Creo que ahorita son 200 personas. Y es chistoso porque a veces converso con sophomores, con freshmen, y me preguntan como que, y les digo, como que hola, soy Matías. Y me dicen, Matías, como que no me conocieron cuando yo estaba en la universidad, pero han escuchado las historias de mí. Entonces, eso a mí me llena mucho no sé, el corazón, como darme cuenta que tal vez dejé un legado de que las cosas sí se pueden hacer, inclusive siendo latino. Yo era el único extranjero, siendo latinoamericano, como que todos los americanos seguían, porque bueno, el cohete que se chocó aún está en la oficina, porque se rompió de una manera que te permite ver exactamente la construcción interna del cohete. Entonces yo le dije, nadie me vota esto se llama el Educational Model, y esto queda aquí. Entonces... gente que no me ha conocido se entera que soy Matías, me dice, Educational Model. Entonces sí, qué bonito. Es muy divertido, y nada, como eso, por ejemplo, como vivía en Estados Unidos, eso pasaba que muchas veces por la ley de exportaciones los extranjeros no pueden trabajar en el espacio. Entonces yo en las ferias de carrera obviamente estaban Lockheed Martin, Northrop Grumman, todas las empresas como grandes del espacio, y yo me acercaba, ¿no?, a ver qué pasaba, les daba mi beso, me veían que soy ecuatoriano, me devolvían como que no, sorry, como que no podemos contratarlo. Pero luego yo regresaba a la oficina del club y venían los compañeros del club, me decían, Matías, hablé con Lockheed Martin y me ofrecieron un internship y gracias porque esto es por todo lo que hacemos en el club y gracias por todo tu apoyo. Entonces me alegraba más de que ellos consigan las internships que hubiera sido yo mismo. Entonces como que ese es el sentir que uno aprende en esto de emprender, de hacer algo en equipo, de tener estos objetivos comunes, que a la final esos fueron los aprendizajes que me han llevado a Astralinto. No sé si alguna de ustedes tiene otra pregunta o si puedo hacer yo otra pregunta antes de las preguntas finales. Dale. Espérate. Pero depende de qué querrás preguntar. Así va. Porque es que yo quiero preguntar más... ¿Cómo es un día en la vida de Matías?
Un día en la vida de Matías. No sé si han visto en TikTok o en estos videos de la gente de cómo es el teletrabajo. Ajá. Uno se despierta, o sea, como me vieron sirviéndome el café aquí a lo que empezamos. Eso, o sea, esta oficina que tengo es de mi casa, entonces como que me despierto, me siento aquí y trabajo con gente de todo el mundo, entonces es muy chévere como que desde esta estación, entonces así es mi día a día, como representar el país, representar los sueños de muchos niños, como trabajar en cibernautas, trabajar en todo esto, como que me llena, sí. Ajá, ojalá pronto tengamos un laboratorio más chévere para que mi día a día sea no solo venir a sentarme acá, sino manejar el laboratorio y como ver a todo el equipo y comenzar a hacer ingeniería con el satélite. Pero bueno, como ahora estamos recién empezando, es mucho de tareas un poco administrativas, de comunicación, pero bueno, ese es mi día a día. Bueno, al final soy una persona normal, o sea, trabajo en el espacio, pero almuerzo, ajá, tomo una siestita, hago ejercicio, o sea, no es mucho más que eso. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta un poco cursi, pero cabal como nos contaste que el colibrí simbolizaba como que esa conexión entre el presente y el futuro. La pregunta iba a ser algo así como hacia dónde va el colibrí nuevo, qué es lo que tú quisieras hacer en el futuro, ya cuando ya puedas tener este laboratorio que mencionas, ¿qué sería como tu sueño con la empresa? O uno de, Sí. me imagino que son varios. Sí, o sea, la empresa tiene mucho potencial. Como dices, lo chistoso de la trilogía Inca es que cada animal se queda en su sitio, como el cóndor está arriba, el puma en la mitad y la serpiente abajo. El único que se mueve es el colibrí. Entonces el colibrí es esa conexión que va y viene entre la gente y el espacio. Y eso es lo que quiero ser, lo que quiere ser Astralinto también. Eh, como mencionábamos, hay jóvenes que vienen con ideas, con ganas de ser parte del espacio, como bueno, nosotros también que somos jóvenes, de estar ahí para apoyarlos, que gente de todo, como que la gente que quiere trabajar venga a nuestro laboratorio a hacer la integración, apoyarlos, que sea algo muy, muy educacional, muy colaborativo. Sí, viajar nosotros también, como a mí me gusta mucho, por ejemplo, la idea de ir a otros países a apoyar los proyectos, de llevar nuestro satélite, integrarlo allá en la universidad de los interesados, compartir lo que aprendamos en las conferencias científicas, como que ese es el objetivo más que nada y a través del espacio como que nutrir un poco los otros sueños, ¿no es cierto? Por ejemplo, les comento aquí, uno de mis sueños es fundar un colegio muy, muy al lado de lo que es Cibernautas. Entonces, y Cibernautas es un campamento de verano por ahora, pero también me gustaría que sea como un colegio. Y bueno, como que el espacio en sí nutra ese sueño como en recursos. Me gustaría que el laboratorio esté pegado al colegio para que los niños puedan ir a ver lo que hacen los ingenieros. Como también estamos trabajando en un clúster espacial latinoamericano. Entonces, que no solo crecer nosotros solitos, pero crecer juntos con otras empresas. Ese es como el sueño, un edificio chévere como hacía lo Google, como súper dinámico, con muchos startups. Eso es como el sueño, ¿no? Con muchos emprendedores, muchos jóvenes. Puede ser, inclusive no tiene que ser relacionado al espacio. Todos los que trabajan en Astralinto les digo que si algún rato quieren ser emprendedores, pueden abrirse y como que lo mismo que hacían, que sea un servicio que provee su startup a Astralinto, pero que también lo hagan con otros startups, como construir un ecosistema. Ese es más que nada el sueño. Y ahí está el colibrí. Qué bonito. No quisieras ir tú al espacio también. Sí, probablemente puede pasar, puede pasar. Sí, los latinoamericanos tenemos esta iniciativa que se llama el LabCosmos C, que es impulsada por la Agencia Espacial Ecuatoriana, que está contratando varias misiones con Blue Origin de vuelo suborbital. Y la primera misión tripulada latinoamericana, completamente latinoamericana, puede que pase en 2023. De ahí en adelante, como va a haber puestos en las misiones, sí, puede ser CAT, puede ser cualquiera de nosotros, sí. Ahí sí seríamos tripulación. Wow. Sí, qué buenísimo. Uh-huh. Bueno, ahora sí, lastimosamente tocan las preguntas finales. Voy a hacer yo el corte porque si no ya siguen preguntando. Gracias, muy amable. Bueno, tenemos dos preguntas que nos encanta hacer al final. La primera pregunta es, ¿qué consejo le darías
a Matías de 17 años? No, qué buena pregunta. Justo, bueno, otro de mis hobbies es que tengo este grupo de encuentro que es como un poco de conversar del crecimiento personal, de un poco la espiritualidad, meditar un poco. Y justo estábamos hablando de cómo convivimos con ese niño interior. Entonces, bueno, he mencionado un par de veces que estuvimos en Dubái con Kat. Creo que para contexto de los escuchas, ganamos el premio Emerging Space Leaders, los líderes espaciales emergentes. Entonces, a mí me gusta mucho cómo suena el premio porque significa que como que recién estás empezando emergentes. Entonces, aún hay mucho por hacer. Entonces, el premio a mí me motiva mucho. Te reconocen que estás en el camino correcto. Y eso es muy lindo. Y justo cuando estaba subiéndome a la tarima a recibir el premio, como que ahí empiezas a reflexionar un poco. Y yo me sentía que estaba con mi niño interior al lado. Y él estaba muy orgulloso. Y yo de él también, como mutuamente era como que dale que sí puedes, como que yo sé que es difícil y bueno, no necesariamente fue el Matías de 17 años, era el Matías un poco más chiquito, el que tal vez ganaba un premio de matemática y como que yo le decía, vas en buen camino y él me decía a mí como que yo quiero ser como tú y nada, eso fue súper, súper lindo, sí, ajá. Pero sí, es eso de como les cuento, yo hago todo por la juventud, yo trato de ser esa persona que tal vez al Matías de 14, 15 años o menos 12 hubiera sido su ejemplo a seguir y creo que lo estoy logrando. Entonces, más que decirle cualquier cosa, como mostrarle, ¿no? Como por ejemplo, yo me considero que soy un líder, por ejemplo, entonces por acciones y como les cuento, él vive conmigo, entonces enseñarle cómo seguir adelante y acordarme también, como es muy lindo el poder ponerse en los zapatos de lo que fuiste y como también reconocerte lo que eres ahora. En tu opinión, ¿qué pueden hacer todos hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de STEM en general en la región? Creo que, o sea, primero que nada, cosas como este espacio que han creado ustedes en Epistemas como difusión científica es primordial en que se sepa lo que estamos haciendo, porque muchas veces tal vez trabajamos, pero nadie sabe. Entonces, apoyarse mucho de gente como ustedes que hacen comunicación, gente que hace marketing. Tal vez eso es un poco de lo que ha fallado un poco como los ingenieros, como que nos olvidamos de comunicar lo que hacemos, los científicos, o si lo presentamos solo en nuestra comunidad. Y también les invito a todos, a los escuchas en cualquier país que estén, a que si les entusiasma, como que si quieren empezar por algún lado, está Ciernautas a las órdenes, me pueden escribir, podemos colaborar. Eh, si los escuchas de Guatemala, los niños también que se inscriban, ya les vamos creo que ya estamos en camino, sí, como ya les vamos a decir fechas y todo, entonces estén pendientes. Entonces sí, eso se puede hacer, como empezar poco a poco, no abrumarse por como el objetivo grande que es llegar al espacio, sino que empezar a poner poco a poco los ladrillos necesarios para llegar allá. Y bueno, y aprovecho ahorita para hacerles una invitación también a todos. Como les comentaba, estas experiencias de los congresos internacionales de astronáutica literalmente cambian la vida. No sé si a ti también te pasó. Como les conté, el de Washington me hizo mudarme, el literal de regreso al Ecuador, y el de Dubai también me abrió los ojos a mucho. En mayo tenemos el Global Conference for Emerging Countries, es un evento de la International Astronautical Federation, que es justo la organización que genera estos eventos globales, como es el IAC en Dubai y el que fue en Washington, pero esta es una versión un poco más pequeña, es como el siguiente evento más grande, y justo este año está dedicado a países emergentes y también va a ser aquí en Quito. Entonces, este evento no es tan científico, es un poco más político. Vienen jefes de agencias, vienen embajadores de diferentes países, como líderes de las empresas regionales, de las empresas grandes. Entonces, es un momento perfecto también para como nutrirse de la industria, como ver qué está pasando, conocer a la gente, conocer a los actores. En este espacio como es justo una conferencia de países emergentes, el programa está muy desarrollado a como compartir estrategias de colaboración internacional, la inclusividad de generación, de género y de geografía,
como que hay muchos paneles, muchos expertos que vienen a conversar de esas cosas. Se va a firmar acuerdos, se va a incorporar empresas al clúster espacial latinoamericano, como que hay muchas cosas interesantes pasando y es algo que invito a todos los escuchas, a ustedes, si les interesa el espacio, venir a Quito a ser parte de ese evento, porque como les mencionaba, te cambia la vida y te abre el panorama a muchas cosas. Y bueno, esa es la invitación que les hago. También es cierto, el pegado al GLEC, como unos 2 días antes de este evento, también pasa el Space Generation Workshop de Latinoamérica. Entonces, bueno, no creo que no hablamos mucho de eso, pero soy el punto de contacto nacional en el Ecuador, como CAT en Guatemala, para esta organización de jóvenes en el espacio, hasta 35 años. Entonces, justo también tenemos un evento previo al GLEC que es solo para nosotros los jóvenes. Y bueno, tuve el privilegio de también participar en el evento global de esta organización en Dubái, también fue previo al otro congreso. Y es una experiencia que recomiendo a todos, sobre todo a jóvenes o estudiantes, como emprendedores jóvenes, porque yo me di cuenta estando ahí que la gente que estaba trabajando conmigo, la gente que estaba conociendo, iban a ser mis colegas toda mi carrera. Y la verdad era un privilegio conocerlos ahí. Ahora hablo casi todos los días con compañeros de África, de Marruecos, de Europa, inclusive Kat, como todo, estamos súper en contacto y es muy lindo que en esos espacios uno pueda conocerse y aprovechar que esta ocasión no hay que irse tan lejos, solo Ecuador está como en la mitad, entonces invitarlos a todos a ser parte de estos eventos. Gracias, Matías, por invitarnos a seguir aprendiendo y a mantenernos fieles a nuestros propios sueños. Recordarnos que el desarrollo de la región lo construimos todos y también a siempre cultivar nuestros pasatiempos. Y gracias a ti por escucharnos el día de hoy y acompañarnos en este nuevo episodio. Te recordamos que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como @epistemas y también que puedes suscribirte en tu plataforma de podcast preferida. Sin más, hasta la próxima.